Bueno, empezamos entonces a ver la primera unidad, que es introducción a la electrónica de potencia. Vamos a ver de qué se trata esto. Vamos a ver en primer lugar cuál es la definición, qué debemos entender por electrónica de potencia. Bueno, ayer más o menos les mencioné las diferencias que hay entre la electrónica analógica, la digital, con respecto a esta que vamos a ver, que es la electrónica de potencia. Analicen por favor la definición. Dice que es una rama de la ingeniería eléctrica, disciplina que estudia la producción, transporte, tratamiento, transformación y consumo de la energía eléctrica. Eso es la electrónica, la ingeniería eléctrica. La electrónica, dice, utiliza dispositivos electrónicos como son diodos, triacs, transistores bipolares, MOSFET y GBTs para desarrollar equipos o materiales que aseguran la transformación de la forma, de la amplitud y o frecuencia de las formas de onda que transportan la energía eléctrica. Bueno, vamos a ver por qué la electrónica de potencia está considerada como una rama de la ingeniería eléctrica. Pues lo decíamos ayer, ¿verdad? En electrónica analógica o en electrónica digital, los voltajes que se manejan son muy pequeños, del orden de 5, 12, cuando mucho 24 volts. Y las corrientes también son del orden de miliamperes, si acaso 1 amper por ahí, 2 amperes, muy poca la magnitud de la corriente. Vamos a ver que los dispositivos semiconductores utilizados en electrónica de potencia, como es la familia de los tiristores, donde vamos a tener el TRIAC, el SCR, el IGBT, el SID, y los transistores de potencia, como son los MOSFET e IGBT, trabajan con cientos o miles de volts, y la corriente también es de una magnitud bastante considerable, también de cientos o miles de amperes. Entonces, esa es la razón por la cual la electrónica de potencia está considerada o clasificada como una rama de la ingeniería eléctrica. De antemano, ustedes no sé si ya llevaron ahorita, bueno, imagino que ya llevaron lo que es máquinas eléctricas, control de motores. Ustedes pudieron ver que para controlar un motor, pues se requiere, ¿verdad?, de contactores, relevadores, y dependiendo de la potencia del motor, pues podemos encontrar que consumen decenas, cientos o incluso miles también de amperes. Por lo que ya llevaron eh, sistemas eléctricos de potencia, pueden ver que las líneas de transmisión para llevar la energía de las centrales hidroeléctricas a las ciudades, a los lugares de consumo, pues a través de las líneas de transmisión, ¿verdad?, se encuentran a cientos de kilovolts, por decir 115, 220 kilovolts o bien 440 kilovolts. Y las corrientes que pasan por ahí también son del orden de miles de amperes. Por esa razón, ¿verdad?, la electrónica de potencia se considera una rama de la ingeniería eléctrica por la magnitud de las corrientes, voltajes y en sí la potencia que va a poder manejar. Bueno, habla aquí algo también importante, ¿verdad? Que la electrónica de potencia está enfocada a desarrollar equipos o materiales que aseguran la transformación de la forma, de la amplitud o la frecuencia. Entonces nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, que hay muchos dispositivos, sistemas, perdón, como son los convertidores de corriente alterna a corriente continua, que lo que hacen es modificar la forma de onda de la amplitud y también la forma de onda. Convierten una onda senoidal a una onda continua, y si es un rectificador controlado, pues esa onda senoidal todavía tiene un recorte. Ahora bien, hay otros dispositivos que se utilizan para variar la velocidad de los motores NCA. Eso se le llaman inversores o variadores de frecuencia. ¿Qué hacen eso? Pues parten de la señal de alterna que se tiene, que nos da Comisión Federal trifásica en la mayoría de los casos, porque se utilizan para aplicaciones industriales. Luego, mediante un convertidor, convierte esa corriente alterna en corriente continua, de ahí la pasan mediante filtros a corriente directa, y luego la última etapa es la que transforma la corriente directa en
corriente alterna, pero con una frecuencia que es variable. Entonces, la electrónica de potencia hace precisamente esto, transformación de la amplitud o la frecuencia para llevar a cabo la transferencia de energía. Bueno, aquí vemos unos equipos, vemos unos módulos de IGBTs que son dispositivos de electrónica de potencia. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. ¿No hay dudas hasta ahorita? No, profe, hasta ahorita no. No, profe, todo bien. Muy bien, bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a ver en qué consiste la electrónica de potencia, cuáles son las transformaciones de energía que se mencionaba ahí en la definición de electrónica de potencia. Vamos a ir viéndolas paso a paso. Una de las transformaciones que comúnmente se puede utilizar o se puede conseguir con la electrónica de potencia es la rectificación de la corriente alterna en corriente continua o directa. La corriente continua es una señal alterna, pero que el ciclo negativo se invirtió y únicamente tenemos señales positivas. Ahora, si posteriormente esa corriente continua le aplicamos por ahí un filtro, entonces vamos a tener por ahí también una corriente directa. Bueno, entonces estos dispositivos, los rectificadores de corriente alterna a corriente directa, se implementan ya sea con diodos, como lo vieron en electrónica básica. No sé si ustedes recuerden cuando hicieron por ahí la rectificación con diodos, un puente de diodos, que era una configuración así de tipo triángulo, ¿recuerden? Bueno, esos también se utilizan acá en electrónica de potencia, nada más que los diodos van a ser de mayor magnitud. Esos rectificadores se llaman rectificadores no controlados, porque el voltaje de salida es fijo, la magnitud del voltaje de salida es fijo. Sin embargo, en electrónica de potencia también podemos tener rectificadores controlados. Estos se implementan mediante tiristores o transistores de potencia, como vamos a ver más adelante. Entonces, ¿para qué se utiliza esto? Pues se utiliza, tiene muchas aplicaciones, ¿verdad? Sobre todo nosotros vamos a ver que esta es una de las aplicaciones que se requieren para el control de la velocidad de los motores de corriente continua. Recuerden que los motores de corriente continua se les puede variar la velocidad de dos maneras. Mediante una conexión con pump que se le llama, o excitación separada, dejando el devanado de campo con un voltaje fijo y variando el voltaje de armadura. Otra forma de hacerlo es haciendo lo contrario, aplicando un voltaje fijo a la armadura y variando el voltaje de campo, aunque el primero que les mencioné es el más recomendable por el hecho de que se mantiene el par constante. Bueno, entonces, esta es una de las primeras transformaciones que nosotros podemos conseguir en electrónica de potencia. Permítame tantito, voy a darle ahí permiso para reunirse a uno de sus compañeros. Bueno, vamos a continuar entonces. Otra de las transformaciones que hace la electrónica de potencia viene siendo la transformación de CD a CD. Es decir, se parte de una fuente de CD fija, como es el caso de una batería o un banco de baterías, y mediante un equipo que se le llama chopper, troceador o fuente conmutada, se pasa a obtener a la salida un voltaje de CD, pero variable. ¿sí? Partimos de una fuente de voltaje fijo y a la salida
después de la fuente conmutada vamos a tener un voltaje de salida variable. Bueno, ¿para qué se va a utilizar esta conversión de CD a CD? No sé si ustedes hayan visto cuando van a la tienda de Sam's que hay montacargas, y en la mayoría de los establecimientos, así como en ese caso de las tiendas o centros comerciales, y se requiere de un equipo para levantar cargas pesadas, vamos a tener un montacargas. Pero ese montacargas, por conveniencia, por comodidad, no conviene que tenga un motor de combustión interna por el ruido. Entonces, ¿qué se utiliza? Se utiliza un montacargas eléctrico. Ese montacargas eléctrico utiliza como fuente baterías de alta potencia, de 24 volts o más a veces. ¿Y qué se hace? Entonces, se parte de esa batería, de esa energía. Ustedes saben que el voltaje en una batería es fijo, es constante. Sin embargo, el operador del montacarga lo tiene que mover a lo largo de los pasillos. A veces tiene que ir rápido o a veces tiene que ir lentamente. Es decir, tiene que controlar la velocidad del motor que impulsa al montacarga. Entonces, ¿cómo controlamos la velocidad de un motor de CD? Pues controlando el voltaje aplicado. Entre menor es el voltaje aplicado al motor, menor va a ser la velocidad. Entre mayor es el voltaje aplicado, mayor la velocidad. Esa es la utilidad que se tiene, ¿verdad? Y no tan solo en eso, hay otras aplicaciones. Entonces, esta conversión que se tiene de CD a CD, los equipos que hacen esta transformación de energía se le llaman choppers, troceadores o bien fuentes conmutadas. Bueno, la otra conversión viene siendo la conversión de CD a AC. Esta conversión de CD a AC se le llama inversión o inversores. ¿Para qué se utilizan estos inversores? Bueno, aquí lo que se hace es que el equipo parte de una fuente de CD fija también, y lo que va a hacer es convertirla a CA, pero la corriente alterna que va a producir este dispositivo va a ser de una frecuencia variable. Permítame tantito, voy a mostrarles algo ahorita. En lo que carga el programa, ahorita les hablo al respecto de esto. Bueno. Continuamos, estamos acá, ¿verdad? Ok, les pregunto, ¿dónde convendría o dónde, para qué se utilizaría esta aplicación de convertir de CD a CA? ¿Alguien tiene alguna respuesta? ¿Alguien sabe para qué se hace esto? Bueno, ya llevaron máquinas eléctricas, ¿verdad? Cuando llevaron máquinas eléctricas, vieron motores de CA y motores de CD. Bueno, entonces, los motores de CD, ¿sí están viendo el programa que les estoy mostrando ahorita? ¿Sí lo ven? Bueno, es el MATCAD. Lo voy a utilizar como pizarra ahorita. Bueno, ustedes cuando llevaron máquinas eléctricas vieron que era fácil controlar la velocidad de un motor de CD variando el voltaje aplicado. Bueno, es fácil, entre comillas, porque simplemente con un rióstato lo podemos hacer si el motor es pequeñito, con una resistencia variable. Pero cuando el motor ya es de una magnitud, de una potencia considerable, entonces ya se tiene que utilizar un rectificador. El rectificador fue la primera transformación que vimos, ¿se recuerdan esta? De C a CD. Y se utiliza un rectificador controlado para obtener un voltaje variable. Sin embargo, los equipos, los motores de inducción, ¿cómo se les varía la velocidad? A ver, alguien que me diga cómo se varía la velocidad de un motor de inducción, de jaula de ardilla sí, de inducción, de corriente alterna. Miren, esto es relativamente nuevo. Tendrá unas 3 décadas que se pudo hacer esto. ¿Sí? Bueno, la
la velocidad de un motor de corriente alterna es igual a ¿qué? Es igual al número de polos multiplicado por la frecuencia, todo ello dividido entre, perdón, estoy mal, es 60 por la frecuencia dividido entre el número de polos. Y un motor siempre va a tener un número de polos pares, no puede haber otra manera. Si logran ver ahí la ecuación que les puse. Sí, bueno, entonces, la velocidad angular de la flecha de un motor de corriente alterna depende de dos cosas, de la frecuencia del voltaje que se le aplica y del número de polos. El número de polos es algo que ya no se le puede variar porque depende de la forma como está bobinado el motor. Hay motores de 2, 4 polos. ¿De cuánto sería la velocidad de un motor de 2 polos? ¿La pueden sacar ahí? ¿Cuál es la frecuencia del voltaje que nos llega, que nos suministra la Comisión Federal? ¿Se recuerdan o no? Pues la frecuencia es 60 Hz. ¿Sí? Si nosotros aquí vemos y vamos a suponer que el número de polos es igual a 2, ¿cuál sería la velocidad que vamos a tener en una máquina de 2 polos alimentada a una frecuencia de 50 Hz? Bueno, aquí me lo dio 1 por 8 a la 1.8 por 10 a la 3. Vamos a cambiarle el formato que sea decimal. ¿Serían cuánto? 1800 RPM. ¿Sí? Perdón, aquí hay... Perdón, estoy mal, aquí son 120, ¿sí? 120 F, no sé si recuerden, 120 F sobre P, cuando P ya viene, se toma como par de polos. Ustedes cuando van a comprar un motor les van a decir aquí en las tiendas si quieren un motor de alta velocidad o de velocidad normal. Si es de alta velocidad es porque va a ser un motor de 2 polos y la velocidad va a ser de 3600 RPM. Si el número de polos es de 4, ¿qué pasa con la velocidad? Ahora cambia a 1800 RPM. Como podemos observar en esta ecuación, la velocidad va a depender entonces de quién, de la frecuencia. Y fue precisamente lo que hizo la electrónica de potencia con estos equipos que le mencionaba hace un momento, los inversores. Los inversores que en la industria le llaman variadores de frecuencia. ¿Qué hacen estos equipos? Pues parten de una fuente de CD. Ya en la industria hacen esto, primeramente parten de la alimentación trifásica que suministra comisión, hay un rectificador, ese rectificador lo convierte en corriente continua, pasa a una etapa de filtrado y ya se tiene un voltaje de CD. Y ya de aquí, ¿verdad? Este equipo mediante una conmutación, que eso lo vamos a ver en la unidad número 4, una conmutación de transistores que por lo general se utilizan IGBTs porque es mejor, es más fácil el control que se tiene, pues entonces se puede obtener una salida de alterna. Pero esa salida de alterna, el sistema es capaz de variarle la frecuencia, es decir, va a empezar desde 1, 2, 3, 4 hasta llegar a 60 para alcanzar la velocidad nominal. Por ejemplo, si la frecuencia fuera de un Hz, pues tendríamos 30 RPM. ¿Qué pasa cuando la frecuencia, verdad, es de 2? Pues la velocidad ahora cambia a 60. Bueno, aquí estamos dejando los polos fijos de 40, ¿verdad? De 4, perdón. Ahí no cambia. Entonces, a medida de que nosotros vamos incrementando o el sistema va incrementando la frecuencia, la velocidad del motor va subiendo. Esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de los motores de alta potencia, ¿verdad? A mayores a 3 HP, conviene que no se arranquen a voltaje pleno. Entonces esto también sirve como arrancadores. Van arrancando con una velocidad suave, suave, suave,
hasta llegar a la velocidad nominal, de tal manera que cuando se llega a 60 Hz, pues ya se tiene la máxima, ¿verdad?, velocidad que puede alcanzar el motor dependiendo del número de poros. No sé si hay alguna pregunta ahorita con lo que llevamos hasta el momento. Todo claro, profe. Bueno, Todo claro, profe. ok, entonces van tres tipos de conversiones casi a la electrónica de potencia. La primera dijimos que era la rectificación, cuando el sistema convierte corriente alterna en corriente continua. ¿Sí? La otra, cuando convierte de CD a CD. Esta última que vimos, cuando convierte de CD a CA. Y la última conversión, dentro de lo que se tiene así contemplado, aunque puede haber otras, viene siendo la conversión de CA a CA. O sea, partimos de CA y al final de cuentas vamos a tener también CA. Pero, ¿cómo se le hace esto? ¿Cómo se le llaman estos equipos? Estos equipos se le llaman ciclo convertidores, ¿sí? Y también se utiliza sobre todo para arranque de control de motores muy pesados, muy potentes. Como les decía hace un momento, ¿verdad? Los motores de alta potencia no conviene arrancarlos a voltaje pleno, entonces se le va haciendo poco a poco. ¿Cómo será esto? ¿Cómo le hacen? ¿En qué consisten los ciclos convertidores? Permítame tantito, voy aquí a hacerles una gráfica para que ustedes entiendan. Vamos a suponer que tenemos vamos a definir un tiempo desde 0 que vaya en cada 10 milésimas y que llegue a vamos a ver cuánto sería, 2, 3, 4.16 a 0.8 segundos, ¿sale? Y vamos a definir una función que le vamos a llamar f de t, que va a ser igual al seno de omega por t. Omega. ¿Cuánto vale omega? ¿Se recuerdan cuánto vale omega? La que utilizamos ahí. La frecuencia sabemos que es de 60 Hz. Omega, que es la frecuencia angular, es igual a ¿quién? A 2 por pi. Déjenme checar dónde está pi. Aquí está. Pi por f. Si le ponemos igual, ya nos va a dar 376.99, casi 377. Bueno, ese es el voltaje que nosotros, la forma de onda del voltaje que tenemos. Vamos a suponer que son 127 o 179 porque es un voltaje de pico. ¿Ok? Vamos a obtener la gráfica de esto. Para ello me voy a ir aquí a plot y voy a sacar la gráfica en 2 dimensiones para que ustedes la puedan ver y les pueda yo explicar esto de cómo trabajan los ciclos convertidores. Y acá tenemos D. Vamos a ver que lo calcule. A ver, aquí la regué, es f de t. Muy bien. Ahí tenemos. ¿Cuántos ciclos hizo? Hizo varios. A ver, vamos a bajarle el tiempo. Es 0.08, porque si no van a ser muchos ciclos. Ahí está. ¿Sí me entienden esto? ¿Por qué le puse 0.08? Si la frecuencia es de 60 Hz, el periodo tau, que es el tiempo que tarda en generar un ciclo, es igual a ¿cuánto? Aquí le puso, no sé por qué no la toma, pero ustedes la pueden sacar. A ver, vamos a poner así directo para no perder tiempo ahorita. Es 0.0 de 16.66 segundos. No sé si recuerden, ese era el valor del periodo. El valor que tarda la señal senoidal en dar un ciclo completo, que es desde aquí hasta aquí. Bueno, ¿qué hacen los cicloconvertidores? Los cicloconvertidores hacen lo siguiente. Miren.
Vamos a suponer, esta señal de aquí a acá se reproduce íntegramente durante 60 veces en un segundo. Aquí la voy a agrandar un poquito para que lo vean. Ahora bien, un ciclo convertidor hace esto. Deja pasar esta señal positiva. Aquí pueden ver, ¿verdad?, que tenemos la forma de onda positiva y la forma de onda negativa, la polaridad positiva y negativa de un voltaje alterno. Lo que va a hacer el cicloconvertidor va a ser lo siguiente: deja pasar este semiciclo positivo, lo que hay de aquí a acá. ¿Sí pueden ver el cursor, jóvenes, que les estoy moviendo? Sí. Sí, bueno, lo que hay de aquí a acá se le llama semiciclo positivo. Lo que hay de aquí a acá se le llama semiciclo negativo. Entonces, los cicloconvertidores hacen lo siguiente: dejan pasar el semiciclo positivo y luego este semiciclo negativo lo invierten. O sea que esto quedaría acá. ¿Sí me entienden? Irían dos picos, dos semiciclos positivos seguidos. Ahora, este positivo lo va a invertir para que de esta manera queden dos semiciclos positivos juntos y dos semiciclos negativos juntos. ¿Qué pasa ahora con la frecuencia de esa señal? La frecuencia de esa señal se va a dividir. Ya no van a ser 60 Hz, sino que van a ser ahora 30 Hz porque se dividió a la mitad. Y así se puede ir haciendo lo siguiente. Por ejemplo, ahora imagínense que hace esto el cicloconvertidor. De aquí a acá deja pasar esta negativa la invierte, deja pasar esta positiva. En total, ¿cuántas positivas llevamos? Esta que se invirtió 2 y esta que se invirtió 3. Luego, ¿qué pasa? Deja pasar esta negativa, esta positiva la invierte y deja pasar esta negativa. ¿Cómo quedó la forma de onda ahora? Pues tiene 3 picos positivos y 3 picos negativos. ¿De cuánto sería la frecuencia ahora? ¿Alguien me podría decir? ¿De cuánto sería la frecuencia? Pues ahora la frecuencia va a ser de, hay 3 y 3, 60 entre 3, ahora tendríamos una frecuencia de 20. Y recuerden lo que dijimos al inicio cuando empezamos a explicar lo de los inversores. La velocidad angular de un motor depende de esta fórmula: 120 por F sobre P, que viene siendo el número de polos. Entonces, los cicloconvertidores, esta transformación que estábamos comentando hace un momento, pues nos permite, ¿verdad?, o se aplica sobre todo para el arranque de motores muy grandes. Esa es una de las aplicaciones. Son equipos bastante grandes que es una de las transformaciones también que utiliza la electrónica de potencia. ¿Alguna pregunta que tengan hasta el momento? ¿Preguntas, jóvenes? Por ahora no, profe. Muy bien, bueno, vamos a continuar entonces. Ajá, dígame. Bueno. Casi no se escucha. Si alguien está hablando, no quiere hablar, no se escucha. Yo que le decía que no había dudas. Ah, muy bien, ok, está bien. Vamos a ver a continuación cuáles son los propósitos que tiene la electrónica de potencia. Uno de los propósitos, una de las cosas que ha conseguido la electrónica de potencia es desarrollar equipos, ¿verdad?, que gasten la menor cantidad de energía eléctrica posible. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo podemos realizar esto? Ustedes saben que, vamos a suponer que aquí en Tuxtepec, no sé, toda la ciudad consume unos 1 megawatt. Pero consume 1 megawatt porque nosotros no tenemos la cultura y además los equipos que hemos comprado trabajan
de una manera ineficiente. ¿Ustedes saben cuál es el parámetro que se toma como referencia para decir que un equipo eléctrico trabaja de manera correcta? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál es el parámetro que tomamos como referencia? ¿Alguien puede decirme para decir que o saber que un equipo está aprovechando la energía eléctrica de forma eficiente? ¿Será la potencia aparente? No, no. Esa es la potencia que consume el equipo. El parámetro que les pregunto se le llama factor de potencia. El factor de potencia, ¿verdad? Es una medida que nos indica en qué porcentaje está aprovechando un equipo la energía que está consumiendo de la red, la que nos brinda comisión. Vamos a suponer que nosotros tenemos un motor porque lo utilizamos, no sé, quizás tengo una sierra para madera eléctrica o algún otro equipo que requiere un motor, pero ese motor tiene un factor de potencia de 0.7 y tiene un consumo de potencia de 3 HP. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el equipo va a consumir 3 HP. Eso es lo que va a estar consumiendo de la red. Sin embargo, el equipo, la potencia útil que me va a estar entregando en la sierra, tan solo va a ser el 70% de esa potencia de los 3, o sea, me estaría entregando 2.1 HP. ¿Qué podría yo hacer? Pues podría hacer mejorar el factor de potencia. Ustedes en cursos pasados vieron algo como esto, no sé si ya llevaron ahorro de energía. ¿Cómo podemos nosotros mejorar el factor de potencia? No, apenas estamos hablando de... Es correcto, por ahí dijeron mediante un banco de capacitores. Esa es una compensación de potencia reactiva para mejorar el factor de potencia de forma estática. Pero también se pueden hacer de forma dinámica, de forma activa. Bueno, entonces la electrónica de potencia ha hecho cosas muy importantes. Allá por 1990 empezaron a surgir las lámparas ahorradoras de energía, las que actualmente tenemos en nuestra casa, las que utilizan una balastra electrónica. No sé si ustedes llegaron a ver todavía las balastras electromagnéticas, que eran un autotransformador, una cosa así grande, las balastras, que pesaban mucho porque era un autotransformador, era un arrollamiento de alambre. Funcionaban, pero funcionaban con un factor de potencia de 0.65, 0.70. Entonces, ¿qué pasaba en un almacén, en un centro comercial? Esas lámparas, ¿verdad?, desperdiciaban mucha energía, las que utilizaban balastras electromagnéticas. Pero, ¿qué pasó con la electrónica de potencia? Allá por 1990 se empezaron a desarrollar equipos, ¿verdad?, que utilizaran balastras electrónicas. Ya no utilizaban transformador, porque una de las cosas que repercuten en el factor de potencia son las cargas inductivas, es decir, el uso de bobinas. Cuando en una instalación eléctrica se utilizan bobinas, como es el caso de los autotransformadores, de los motores, todo aquello, ¿verdad?, que utilice una inductancia, va a hacer que la corriente sufra un retraso con respecto al voltaje. Y ese ángulo, el coseno de ese ángulo, se le conoce como factor de potencia. Eso es de manera matemática, ¿verdad? De manera ya un poquito más práctica, nosotros sabemos que el factor de potencia se define como el cociente entre la potencia real y la potencia aparente. ¿A partir de quién? Del triángulo de potencias. ¿Sí recuerdan eso? Bueno, entonces, la electrónica de potencia ha desarrollado equipos que trabajen con un factor de potencia cercano a 1. Si el equipo trabaja con un factor de potencia cercano a 1, ¿qué va a pasar?
pues toda la energía que se obtiene de la red es prácticamente toda la energía que se va a utilizar. Entonces no vamos a desperdiciar prácticamente nada. Es decir, ese motor que les puse como ejemplo, que gastaba 3 HP, realmente gastaría menos 2.1 HP, 3 por 0.7, que habíamos dicho que era el factor de potencia. ¿Y eso qué repercusión va a tener? Pues va a tener una repercusión sobre todo en la compañía que suministra la energía. Por ejemplo, como les comentaba hace un momento, si Tustepec gasta 1 megawatt de potencia y actualmente el factor de potencia de aquí es de 0.8, se están desperdiciando 0.2 megawatts. Si se lograra tener un factor de potencia de 0.97, 98, ¿qué pasaría? Pues se ahorraría esa energía. ¿Y dónde repercutiría? En la central hidroeléctrica que la está produciendo, ya no produciría tanto. Y en una hidroeléctrica no es tanto el efecto, ¿eh? El efecto se puede ver todavía más en una planta termoeléctrica, ¿verdad? Aquellas que utilizan la quema de combustibles fósiles, como es el combustible, el gas. ¿Por qué? Porque van a tener también un impacto negativo al medio ambiente. Entonces, en la medida de que los equipos ahorren energía, nos va a repercutir, va a haber una repercusión en muchos sectores. ¿Sí? Una menor producción de energía, un ahorro de energía para los consumidores y sobre todo un mejor impacto en el ambiente. ¿Por qué? Porque ya no va a haber necesidad de producir tanta energía y como consecuencia ya no se van a quemar tanto combustible fósil. Entonces, esta es una de las razones, ¿verdad?, de los propósitos que tiene precisamente la electrónica de potencia. Bueno, vamos a ver a continuación la historia de la electrónica de potencia. Ustedes por ahí, si leen en algunos libros, posiblemente algunos autores dicen que empezó en 1905, pero realmente, ¿verdad?, muchos coinciden que esto fue a partir de 1957, como vamos a ver a continuación. La electrónica de potencia, dice, se sabe que comenzó a finales de los años 70, ya en aplicaciones que ya dieron resultado a nivel industrial. Y aquí nos empiezan a mostrar como una especie de línea de tiempo cómo fueron estos avances, estos descubrimientos. En 1948, Bradley y Shockley inventó el transistor. El transistor que actualmente conocemos, ese transistor que ustedes vieron en electrónica analógica, pero dice, los primeros usos de estos dispositivos se empezaron a utilizar en aplicaciones de baja potencia, como radios portátiles. El transistor no fue usado para aplicaciones de electrónica de potencia, sino hasta 25 años después, casi ya en la década de los 70. Miren, anteriormente, yo todavía recuerdo, a mí me tocó ver esos radios tan grandes. Cuando yo era niño había unos radios muy grandes que utilizaban bulbos, también las teles, eran unas cosas enormes que las teníamos que encender y teníamos que esperar a que se reflejara la imagen porque se empezaban a calentar esos bulbos o válvulas de vacío. Así trabajaban todos los equipos en aquellos tiempos. Y recuerdo que allá por 1970 y tantos, yo en la primaria, ya la gente empezó a conseguir los radios de transistores. Después de tener una cosa grandota, así como de 70 centímetros, ahora se tenía una cosita como de 20 centímetros, que era un radio ya transistorizado. Y la gente no se acostumbraba a ese cambio, decía que no servía. Pero así se empezó. Luego, en 1957, es el gran avance para esta parte de la electrónica de potencia. Se inventa el primer dispositivo semiconductor de potencia, que se le conoció como SCR. Un SCR viene siendo un tiristor.
vamos a ver por qué se le llama tiristor más adelante. ¿Sí? Bueno, posteriormente, entre 1967 y 1977, se obtuvo otro dispositivo de gran utilidad que fue el GTO y el GATT. Las siglas del SCR significan rectificador controlado de silicio. Ustedes, la mayoría conoce los diodos, ¿verdad? Los diodos son rectificadores de silicio, pero no son controlados. Estos dispositivos, sí, los SCR, constan de 3 terminales, 2 terminales de potencia, ánodo y cátodo, por donde fluye la corriente, y una terminal de control que se llama compuerta. Entonces, este dispositivo, para poderlo encender, requiere de un pulso de corriente positivo. Una vez que se enciende, ya queda encendido y ya no se puede apagar. Pero allá en 1967-77 se inventaron estos, el GTO. Este es similar al SCR, con la ventaja de que tanto se puede encender con un pulso de corriente positivo, como se puede apagar con un pulso de corriente negativo. El GATT también fue algo que ayudó mucho en el desarrollo de los equipos de electrónica de potencia. Bueno, dice, a finales de los años 70 los transistores de potencia fueron mejorando, desafiando a los tiristores en aplicaciones de baja potencia a varios cientos de watts. Vamos a ver, ¿verdad?, que los transistores al inicio se utilizaron como dispositivos de señal. Ustedes cuando llevaron electrónica analógica vieron que el transistor se puede utilizar de 3 formas: como interruptor cuando trabaja en la zona de corte y saturación, o bien como amplificador cuando trabaja en la zona activa. Sin embargo, en electrónica de potencia, les voy a decir esto, todos o la mayoría de los dispositivos que se utilizan van a trabajar siempre como interruptores, no como amplificadores, siempre como interruptores. Solamente van a estar abriendo o cerrando cierta parte de un circuito. Bueno, allá por 1978 los transistores de efecto de campo, que estos son los que están actualmente en muchas aplicaciones, empezaron a desafiar en cuanto a la potencia a los transistores convencionales y sobre todo a los tiristores, porque vamos a ver que el MOSFET es un transistor de efecto de campo. Cuando llevaron electrónica de potencia, ustedes vieron por ahí el transistor, el BJT. ¿Se recuerdan lo que significa BJT? Transistor bipolar de unión. Pero estos, los FETs, son transistor de efecto de campo. Y aparte, el hecho que diga por ahí antes MOS, quiere decir que tiene un metalizado de un óxido de silicio, que se le aplica a la compuerta y eso hace que este transistor tenga una impedancia de entrada mucho mayor y ya no se controla con corriente, sino que se controla con voltaje, y eso hace que la frecuencia de operación sea la más grande que se tenga actualmente en la mayoría de los dispositivos. Posteriormente, otros dispositivos semiconductores para la electrónica de potencia que fueron desarrollados más o menos en esa época, ya para potencia, fue este que les digo, también de señal, ¿verdad? Otro que es el tiristor controlado por MOS, y el transistor de compuerta aislada, que es el IGBT, que es uno de los que más se utiliza actualmente por la robustez que se tiene. Aquí vamos a ver más adelante que para poder seleccionar un dispositivo debemos de ver qué aplicación se va a utilizar, si es para corriente alterna o para corriente directa. Si también hay que tomar en cuenta la frecuencia de operación. Otra cosa que debemos de tomar en cuenta también es la potencia, o sea, que tanto voltaje, que tanta corriente puede soportar, y sobre todo el tipo de control, porque eso es muy importante. Como les decía hace un momento, el SCR, para activarlo, necesitamos un pulso de corriente positivo, y una vez que le aplicamos y se enciende, ya no se puede apagar a menos de que se cumplan las siguientes condiciones: que el voltaje entre las terminales sea cero, o bien, que se invierta,
que se invierta el voltaje entre sus terminales, o bien que la corriente que fluye a través de él descienda por un valor que se llama corriente de mantenimiento. Entonces, eso de esa manera se puede apagar. Sin embargo, los transistores como el MOSFET o el IGBT se encienden con un pulso de corriente o de voltaje, en este caso de voltaje, y se apagan simplemente cuando nosotros quitamos o removemos el pulso. Entonces, son varias cosas que debemos de tomar en cuenta para la selección de estos dispositivos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta ahorita. No, profe, ninguna. No, profe. Bien. No, es que